Tenía todo lo que muchos sueñan tener, una esposa fiel, 2 hijos que le adoraban y un negocio que había levantado desde cero. Durante 12 años creyó vivir esa vida perfecta. Hasta que un sencillo análisis de ADN llegó por correo. Lo que descubrió no solo le rompió el corazón, sino que destrozó todo en lo que creía. Pero en lugar de buscar venganza, eligió algo mucho más poderoso: transformar la traición en verdad y el silencio en justicia. ¿Qué ocurre cuando un hombre decide enfrentarse a la mentira no con rabia, sino con inteligencia? Esta es la historia de cómo la verdad destruyó un matrimonio y reconstruyó a un hombre. Siempre había pensado que lo más difícil en la vida era trabajar 16 horas al día para levantar un negocio. Desde cero. Resultó que lo más difícil era abrir un sobre. Michael Carter había construido su mundo sobre la confianza en el esfuerzo, en la lealtad y, sobre todo, en su familia. Su esposa, Lisa, era el centro de ese mundo. Sus 2 hijos, Ethan y Ryan, eran su orgullo, la razón por la que se levantaba antes del amanecer y regresaba a casa cuando ya todos dormían. Hasta aquella mañana. Todo empezó con algo inocente, un trabajo del colegio sobre genética. Ethan necesitaba un kit de ADN para comparar rasgos familiares. Michael, siempre el padre entregado, decidió pedir uno por curiosidad. Pero la curiosidad tiene una forma extraña de convertirse en tragedia. Cuando llegaron los resultados, sonrió al abrirlos, y entonces su mundo se detuvo. 2 palabras ardían en la pantalla: no coincide. Podría ser un error, se dijo. Pero 2 veces. Ambos niños, los que había criado, querido y por los que había renunciado a tanto, no eran biológicamente suyos. Se quedó inmóvil, sin aire. El zumbido del frigorífico se hizo insoportable. La risa de Lisa desde el salón, antes cálida, ahora sonaba como un eco afilado rebotando en las paredes de la traición. Durante horas miró los resultados una y otra vez, esperando que los números mintieran. Pero la verdad no se dobla ante la esperanza. Cuando Lisa notó su silencio, frunció el ceño. ¿Qué te pasa ahora, Michael? Tienes una cara como si hubieras visto un fantasma. Él no respondió. Aún no podía. Dobló el papel, lo guardó en un cajón y forzó una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. Esa noche, mientras su esposa pasaba el dedo por la pantalla del móvil, sin prestarle atención, Michael la observó de otro modo. No con rabia, sino con una calma fría y calculada. No iba a estallar. No iba a gritar. Iba a descubrir la verdad, hasta el último detalle. Y cuando lo hiciera, el mundo que le había traicionado no volvería a ser el mismo. Michael no durmió aquella noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía los resultados: no coincide. Las palabras se repetían en su cabeza como un disco rayado. Al amanecer, algo dentro de él había cambiado. Había pasado la vida arreglando cosas, motores, cuentas, los líos de los demás. ¿Pero cómo se arregla una vida construida sobre mentiras? Lisa tarareaba en la cocina como si nada hubiera pasado. Te has levantado pronto, dijo, sirviéndose café sin mirarle. Su tono era cortante, distante, el mismo que usaba cada vez que él mencionaba las interminables horas que pasaba en el trabajo. Michael la observó. La misma mujer sin la que antes no podía imaginar su vida ahora le parecía una desconocida sentada en su propia casa. Quiso preguntarle. Exigirle respuestas. Pero recordó algo que su padre solía decirle. Nunca luches en la oscuridad. Espera a ver a qué estás apuntando. Así que no dijo nada. En su lugar, observó. Escuchó. Esperó. Durante la semana siguiente empezó a notar cosas que llevaba años ignorando. El móvil de Lisa, siempre boca abajo. Sus repentinas noches con amigas. El perfume nuevo que nunca antes había olido. Y la extraña tensión cada vez que Daniel, su socio y amigo de toda la vida, pasaba por casa. Daniel, el hombre en quien más confiaba. El que le había ayudado a levantar la empresa desde el principio. El que ahora no podía mirarle a los ojos. Una tarde, Lisa llegó tarde a casa diciendo que el coche se le había averiado. Michael se ofreció a revisarlo, pero ella se negó enseguida. Demasiado deprisa. Desvió la mirada. No hace falta, Daniel me echó una mano.
No te preocupes. Otra vez ese nombre. ¿Daniel? Michael sonrió con educación, ocultando la tormenta que se formaba dentro de él. Pasó las siguientes noches en la oficina, fingiendo que trabajaba hasta tarde. Pero, en realidad, estaba planeando. En silencio. Con método. Si Lisa había construido ese mundo sobre mentiras, él usaría la verdad como su arma. Sin gritos. Sin escenas. Solo hechos, claros, fríos, innegables. De esos que destruyen a los farsantes sin que uno tenga que levantar la voz. Aquella noche encendió el portátil y creó una carpeta con un título sencillo, Respuestas. Dentro guardó el primer documento. Resultados ADN, Ethan y Ryan. No sería el último archivo que añadiría. A la mañana siguiente, Michael actuó como si todo fuera normal. Besó a sus hijos antes de irse, cogió el maletín y le dedicó una sonrisa a Lisa al salir. Día importante hoy, dijo con naturalidad. Ella asintió sin mirarle, concentrada en el móvil. No te olvides de comprar leche. Esa era Lisa, siempre hablándole como si fuera su asistente, no su marido. Pero aquel día, él no se sintió pequeño. Se sintió poderoso. Porque mientras ella creía que iba al trabajo, en realidad estaba empezando algo mucho más grande. En la oficina, Michael abrió la carpeta titulada Respuestas. Imprimió registros de llamadas. Revisó horarios compartidos en el calendario. Comparó las noches con amigas de Lisa con las cenas de negocios de Daniel. Y los patrones empezaron a aparecer, fechas, lugares, excusas, todo encajaba demasiado bien para ser casualidad. Aún así, necesitaba pruebas. Y las quería limpias, sin trampas, sin manipular, sin saltarse la ley. Solo la verdad, desnuda y clara. Esa misma tarde, Daniel pasó por su despacho. ¿Semana complicada?, preguntó, con esa sonrisa forzada que antes parecía sincera. Michael levantó la vista. Podría decirse. ¿Y tú? ¿Otra vez trabajando hasta tarde? Daniel soltó una risa nerviosa. Ya sabes cómo va esto, los clientes nunca descansan. Sí, respondió Michael en voz baja, hay gente que nunca descansa. Por primera vez, Daniel pareció incómodo. Movía las manos, evitaba mirarle. Y eso le dijo a Michael todo lo que necesitaba saber. En casa, Lisa estaba diferente, irritable, impaciente, con ese tono cortante que convertía cualquier cosa en una discusión. Cuando Michael se olvidó de sacar la basura, ella explotó. ¿De verdad, cómo puede un hombre olvidarse de todo? Él no contestó. Solo sonrió levemente y dijo. Todos olvidamos cosas, Lisa. Algunos solo esperan que nadie se acuerde. Su expresión se tensó durante un instante, como una máscara que se agrieta, antes de soltar una risa fingida. Últimamente te comportas de forma rara, comentó. Quizás solo estoy empezando a fijarme, respondió él, dándose la vuelta. Esa noche, mientras Lisa revisaba sus mensajes en la oscuridad, Michael envió un correo a un abogado de confianza. No para hablar de divorcio. Aún no. Era sobre documentos de propiedad y acuerdos de sociedad. Si Lisa y Daniel querían jugar, estaban a punto de descubrir que Michael Carter nunca perdía cuando la verdad estaba de su lado. Lisa tenía un talento especial, podía retorcer cualquier verdad hasta que sonara como una mentira. Con los años, Michael había aprendido a convivir con su tono cortante, sus críticas constantes y esos comentarios sutiles sobre sus largas jornadas o su personalidad aburrida. Se decía a sí mismo que el matrimonio pasaba por fases. Pero ahora, cada palabra que ella pronunciaba le sonaba ensayada, como parte de una actuación diseñada para mantenerle ciego. ¿Por qué estás tan callado últimamente?, le preguntó una tarde. Antes me contabas todo. Ahora solo te sientas ahí, mirando al vacío. Michael esbozó una sonrisa tranquila. Quizá he aprendido a escuchar mejor. Lisa puso los ojos en blanco. Oh, por favor. Tú no escuchas, te amargas. Deberías dar gracias de que todavía te hable después de tantos años. Él no respondió. Se dio cuenta de algo, el silencio era su arma más poderosa. Cuando él no discutía, ella perdía el control del relato.
Esa noche, cuando Lisa se quedó dormida, Michael encendió el ordenador de casa, el que ella creía que él nunca usaba. Correos electrónicos. Mensajes. Facturas de hotel a nombre de Daniel, pagadas con su tarjeta compartida. Nada explícito, pero suficiente para trazar líneas entre sus días de compras y las reuniones de negocios de Daniel. Imprimió todo y lo guardó en la caja fuerte de su despacho. Poco a poco, con cuidado, la carpeta titulada Respuestas iba engordando. Pero ya no se trataba de venganza. Se trataba de claridad. De liberarse de la niebla que ella había construido a su alrededor. A la mañana siguiente, Lisa estaba de un humor inusualmente bueno. Tarareaba mientras el móvil no dejaba de vibrar con notificaciones. «¿Te has levantado pronto?», comentó. «¿Vas a impresionar a tu jefe por una vez?». «No tengo jefe», respondió Michael con suavidad. «La empresa la fundé yo». Ella soltó una risa. «Claro, pero sin Daniel seguirías arreglando coches, ¿no?». Él la miró, tranquilo pero firme. «Te sorprendería lo que soy capaz de hacer por mi cuenta». Durante un segundo, la sonrisa de Lisa titubeó. Una chispa de inseguridad se coló entre su confianza. Más tarde, ese mismo día, Michael se reunió en privado con su abogado. Preguntó sobre reestructuración de la empresa, protección de bienes y leyes de custodia. Aún no iba a presentar nada. No hasta que cada pieza estuviera en su sitio. Cuando el abogado le preguntó si pasaba algo en casa, Michael simplemente respondió: «No. Solo me estoy preparando para cuando, por fin, las cosas empiecen a ir bien». Esa noche, Lisa notó algo distinto en su mirada. No era rabia. Ni tristeza. Era algo mucho más peligroso para una mentirosa. Paz. La oficina olía a café recién hecho, y a mentiras. Daniel llegó tarde a la reunión del lunes. La camisa arrugada, la cara pálida. Evitaba la mirada de Michael mientras fingía ordenar unos papeles que no importaban a nadie. Durante años lo habían construido todo juntos, las noches interminables, los sueños compartidos, la idea de que eran como una familia. Ahora, sentado frente a él, Michael se preguntaba cuánto tiempo llevaba Daniel planeando su traición. «¿Todo bien?», preguntó con calma. «Últimamente te noto distraído». Daniel carraspeó. «Solo cansado. Ya sabes lo exigente que puede ser este negocio». Michael asintió. «Sí. Sobre todo cuando uno hace horas extra, en todos los sentidos». Daniel se quedó inmóvil un segundo, el bolígrafo detenido en el aire. «¿Qué quieres decir con eso?». «Nada», respondió Michael con serenidad. «Solo una observación». El silencio que siguió fue tan tenso que podría haberse cortado con un cuchillo. Esa misma tarde, Michael propuso una auditoría interna de la empresa, para poner las cuentas al día, dijo, con tono casual, como si fuera algo rutinario. Daniel rió con cierta incomodidad, pero aceptó. En cuestión de horas, el contable empezó a enviarle archivos, informes de gastos, registros de viajes, transferencias que no cuadraban. Mientras tanto, Lisa parecía vivir en una nube de autosuficiencia. Estaba más segura de sí misma, y más fría. Le criticaba la ropa, los hábitos, incluso la forma de masticar. «Has cambiado», le dijo una noche. «Actúas como si supieras algo que yo no sé». Michael la miró fijamente. «Quizá por fin veo lo que antes no quería ver». Ella frunció el ceño. «No tiene sentido lo que dices». «No te preocupes», respondió él, levantándose. «Lo tendrá». Durante la semana siguiente, Michael reestructuró la empresa en silencio. Movió cuentas, separó bienes, y pasó la titularidad de los documentos a su nombre, todo legal, todo limpio. Daniel no sospechó nada, Lisa estaba demasiado entretenida disfrutando de su falsa sensación de control. Pero las grietas se ensanchaban. Michael lo veía en la forma en que Daniel evitaba mirarle, en cómo la risa de Lisa se volvía nerviosa cada vez que sonaba su móvil. Una tarde, al salir de la oficina, Michael vio el coche de Daniel aparcado a 2 calles de su casa, luces apagadas, motor en marcha. No se acercó. Solo anotó la hora, la matrícula, y sonrió. Las piezas empezaban a encajar.
La verdad no estaba simplemente llegando, la estaba construyendo él, ladrillo a ladrillo, el hombre del que todos pensaban que era demasiado callado para darse cuenta de nada. Pronto, pensó, entenderán lo que es la verdadera fuerza. No está en los gritos. Ni en la ira. Sino en la claridad. Lisa había empezado a comportarse como una reina, solo que el reino que gobernaba existía únicamente en su imaginación. Llegaba más tarde a casa, criticaba con más fuerza y lucía su nueva seguridad como si fuera un trofeo. Para ella, la calma de Michael era señal de debilidad. Confundía el silencio con rendición. ¿Sabes, Michael? Dijo una noche, deslizando el dedo por la pantalla del móvil. Daniel me entiende. Me escucha. No como tú. Él levantó la vista del portátil. Me alegro. Todos merecen que los entiendan. Lisa parpadeó, desconcertada por su serenidad. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Sí, respondió él, cerrando el ordenador con suavidad. Solo ten cuidado, Lisa. La gente que escucha demasiado, suele querer algo a cambio. Ella bufó y se giró, murmurando algo entre dientes. Michael entró en su despacho y cerró la puerta despacio. La carpeta con el nombre Respuestas ya no era una simple carpeta, se había convertido en un archivo digital perfectamente organizado, fotos con fecha y hora, correos, recibos, registros. Todo legal. Todo irrefutable. Había aprendido que la verdad no grita, espera. Y pronto, esa paciencia hablaría más alto que cualquier grito. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Lisa llevaba un collar nuevo. Un regalito de un amigo, dijo con una sonrisa satisfecha. Michael asintió con calma. Daniel tiene buen gusto. La cuchara se le quedó suspendida en el aire. ¿Qué has dicho? He dicho que Daniel tiene buen gusto, repitió él serenamente. En joyas, y en las vidas de los demás. Lisa se levantó de golpe. ¿Qué estás insinuando? Nada, respondió con una leve sonrisa. Aún no. Ella salió dando un portazo, pero bajo la rabia, Michael lo vio, miedo. Por primera vez, no sabía cuánto sabía él. Esa misma tarde, mientras Lisa estaba con amigas, Michael hizo 2 llamadas discretas, una a su contable y otra a su abogado. Todo está en orden, le confirmaron. La empresa es legalmente tuya. Si Daniel intenta algo, se quedará sin nada. Michael les dio las gracias y colgó. Miró a su alrededor, la casa silenciosa que había construido ladrillo a ladrillo, nómina tras nómina. Y murmuró para sí mismo. Que sigan jugando. Yo ya he ganado mi partida. Afuera, unos faros iluminaron la entrada. Lisa había vuelto. Entró tarareando, fingiendo confianza, pero sus ojos la delataron. Michael sostuvo su mirada, tranquilo, firme. La tormenta se acercaba, solo que, esta vez, él controlaría el tiempo. A la mañana siguiente, Michael llegó temprano a la oficina. El lugar estaba en silencio, ese tipo de silencio que amplifica cada pensamiento. Se sirvió un café y colocó 3 hojas impresas sobre el escritorio de Daniel, registros de gastos, recibos de hotel y una fotografía, un coche idéntico al de Daniel, aparcado frente a la casa de Michael, entrada la noche. No dejó ninguna nota. No hacía falta. Sabía que la verdad habla más alto cuando susurra. Cuando Daniel llegó y vio los papeles, se quedó pálido. Miró a su alrededor, nervioso, buscando cámaras, testigos, alguna señal de enfrentamiento. Pero Michael no estaba allí. Solo las pruebas, tranquilas, precisas, irrefutables, lo esperaban. Esa misma tarde, Lisa estaba en casa cocinando la cena. Una rareza. Pensé que te gustaría una sorpresa, dijo con dulzura. Michael asintió. Tienes talento para las sorpresas. Su sonrisa se tensó. ¿Qué quieres decir con eso? Solo una observación, respondió él, usando su defensa favorita. Ella soltó una risa forzada. Estás actuando raro. Deberías hablar con alguien. Michael dejó el tenedor sobre el plato. Puede que ya lo esté haciendo. Por primera vez, Lisa perdió la compostura. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Significa,
dijo él en voz baja, que a veces pasamos años sin ver la verdad que tenemos delante. Pero cuando la ves, ya no puedes dejar de verla. El móvil de Lisa vibró. Ella dio un respingo y lo miró de reojo antes de girarlo boca abajo. Michael sonrió. Vamos, contesta. Seguro que es importante. Ella dudó un segundo. No es nadie, murmuró. Michael se levantó, con el tono sereno. He empezado a reorganizar la empresa. Daniel dejará de formar parte muy pronto. Deberías hablar con él, antes de que a su teléfono también deje de llegarle cobertura. Lisa se quedó helada. Por un instante, toda su arrogancia se evaporó, dejando solo el miedo. ¿Tú no harías? No tengo que hacerlo, la interrumpió suavemente. La verdad se encarga sola. Se alejó, dejándola allí, temblando. No por lo que había hecho, sino por lo que comprendió que él era capaz de hacer, sin saltarse ni una sola regla. Aquella noche, Daniel llamó a Lisa presa del pánico. Michael escuchó la conversación a través de las paredes de su despacho, susurros, negaciones, desesperación. A medianoche, Lisa estrelló el móvil contra la mesa, con la máscara finalmente rota. Michael cerró el último archivo de la carpeta de respuestas y cambió su nombre. La verdad, completa. No pensaba exponerlos todavía. Esperaría el momento perfecto. Uno que ellos nunca verían venir. Lisa siempre había creído que el control se obtenía hablando más alto que los demás. Ahora, su voz temblaba incluso cuando intentaba alzarla. Durante los días siguientes, el ambiente en la casa de los Carter se volvió denso, como el aire antes de una tormenta. Lisa caminaba fingiendo normalidad, pero sus ojos se movían con inquietud cada vez que Michael entraba en una habitación. Él no discutía. No acusaba. Simplemente existía, con una calma tan serena que resultaba insoportable. Ese silencio dolía más que cualquier grito. Mientras tanto, en la oficina, Daniel parecía un hombre viviendo con tiempo prestado. Sus correos se volvían cada vez más breves, sus reuniones más torpes. Los empleados murmuraban, algo estaba pasando. El miércoles, Michael convocó una reunión general. Lisa no lo sabía, pero Daniel sí, y cuando leyó el orden del día, las manos comenzaron a temblarle. Michael se puso frente a todos, firme y tranquilo. La transparencia es la base de cualquier empresa, dijo. Y la verdad siempre encuentra su camino hacia la superficie, tarde o temprano. Proyectó gráficos, documentos, datos. Una secuencia perfecta que mostraba un patrón de transacciones no autorizadas. Nunca pronunció el nombre de Daniel, pero no hacía falta, todos sabían de quién se trataba. Daniel se quedó inmóvil, incapaz de defenderse sin delatarse aún más. Michael terminó la reunión con una frase que cayó en la sala como una sentencia. La confianza, una vez rota, no necesita venganza. Solo necesita ser vista. Al final del día, Daniel había vaciado su escritorio. Esa noche, Lisa lo enfrentó. ¿Qué le hiciste?, preguntó con la voz temblorosa. Nada, respondió Michael en voz baja. Se lo hizo él solo. Has arruinado todo. ¿Tienes idea de lo que esto significa para nosotros? Michael se volvió hacia ella, con el rostro sereno, casi triste. ¿Nosotros?, repitió, con una sonrisa cansada. Hace mucho que no existe un nosotros. Solo tú no te diste cuenta. Ella lo fulminó con la mirada, la rabia mezclándose con el miedo. ¿Crees que has ganado? Él dio un paso hacia adelante, sin elevar la voz. Ganar no importa, Lisa. Lo único que importa es poder mirarte al espejo sin mentirte. Por primera vez en años, ella se quedó sin palabras. Sin control. Sin poder. Cuando se marchó, cerrando la puerta de un portazo, Michael exhaló despacio. No se sentía triunfante. Se sentía libre. Pero aquello solo era el principio. Porque la verdad, una vez liberada, no se detiene con una sola revelación. Sigue desenterrando lo que otros quisieron ocultar. Y el secreto más grande aún lo esperaba, agazapado en las sombras. Los rumores sobre las irregularidades financieras de Daniel se propagaron como la pólvora en el mundo empresarial.
Los clientes empezaron a llamar, los inversores se echaron atrás, y en cuestión de días, la reputación de Daniel, antes impecable y admirada, se vino abajo. Lisa pasaba las mañanas recorriendo el salón con el móvil pegado a la oreja, llamando a cualquiera que todavía quisiera contestarle. La mayoría ya no lo hacía. La gente tiene envidia, dijo a Michael, a la defensiva. Daniel cometió algunos errores, pero no es un criminal. Michael no levantó la vista de su taza de café. Los errores dejan de ser errores cuando se convierten en costumbre. Te crees perfecto, ¿verdad? Le soltó ella. Él la miró unos segundos, con calma. No, Lisa. Simplemente aprendí a vivir con la verdad, no con excusas. El silencio entre ellos crecía cada día, como una grieta imposible de cerrar. Lisa empezó a desmoronarse, furiosa a ratos, desesperada al siguiente. Buscaba a alguien a quien culpar, pero cada espejo le devolvía su propia imagen. Una tarde, mientras organizaba los últimos archivos de la empresa, Michael encontró algo que le heló las manos. Una segunda cuenta bancaria a nombre de Lisa, abierta 10 años atrás y financiada por Daniel. El primer ingreso databa de unas semanas antes del nacimiento de Ethan. Se recostó en la silla, atónito. No era solo traición. Era algo planeado. Toda su vida juntos había estado sostenida por el engaño. Y, sin embargo, no sintió rabia. Sintió algo muy distinto, claridad. Todo encajaba ahora, su frialdad, su desprecio, su ambición. Lisa nunca le había amado por quien era, sino por la seguridad que le ofrecía. Esa noche, ella intentó comportarse con normalidad, sirviendo la cena como si nada pasara. Michael la observó en silencio, grabando cada gesto, cada sonrisa vacía. Dime algo, dijo al fin, con voz baja. ¿Cuándo empezó la farsa? ¿Antes de casarnos o después? Ella rió, forzada, hueca. ¿De qué hablas? Da igual, respondió, levantándose. La verdad siempre termina respondiendo por sí sola. Cuando Lisa se fue a la cama, Michael encendió el portátil y empezó a preparar un último documento. No era para un tribunal. Ni para vengarse. Era para mostrar. No quería hundirla. Quería que todos vieran quién era realmente. Y recuperar la vida que ella le había robado. Esta vez, la tormenta no sería silenciosa. Sería visible. Llamaba a amigas que ya no contestaban, mandaba mensajes a Daniel y su número aparecía desconectado. Y castigaba a los niños por nimiedades. La reina de su ilusión perdía a su corte, un súbdito tras otro. Michael, en cambio, seguía firme. Iba al trabajo, preparaba el desayuno, sonreía a sus hijos como si nada hubiera cambiado. A Lisa le enfurecía esa normalidad. Una noche, lo acorraló en la cocina. ¿Ahora te crees superior? Le espetó. Michael la miró con calma. No, Lisa. Simplemente dejé de fingir que éramos lo mismo. Sus ojos chispearon. Te arrepentirás. Haré que todo el mundo sepa lo que eres en realidad. Él dejó la taza. Esa es la diferencia entre nosotros. Yo no tengo que decirlo, tú te delatarás sola. Ella salió dando un portazo. Esa noche, Michael ultimó su plan. La semana siguiente se celebraba la gala benéfica anual de la empresa, el evento que Lisa adoraba porque le daba atención y aplausos. Cada año se vestía como una reina, recibiendo cumplidos y aparentando ser la esposa entregada del empresario de éxito. Era el escenario perfecto para la verdad. Michael no pensaba humillarla de forma burda, no era su estilo. Lo haría con elegancia, la verdad se presentaría en público, de forma clara y digna. La máscara que ella había llevado durante años caería por su propio peso. Preparó una breve intervención para la gala, un anuncio oficial sobre transparencia e integridad. Lisa, ajena a todo, se mostró encantada cuando se enteró. Ya lo ves, dijo sonriendo por primera vez en semanas. Esto recordará a la gente que aún eres respetable. Deberías agradecerme por mantener las apariencias mientras tu negocio se hundía. Michael asintió. Tienes razón, Lisa. Has hecho un trabajo extraordinario manteniendo las apariencias. Esa noche, mientras ella presumía por teléfono con una antigua amiga,
Michael pasó las fotos familiares sobre la mesa, los niños en la playa, su risa auténtica. Esbozó una leve sonrisa. Ninguna prueba de ADN podía borrar lo que su corazón ya sabía. No lo hacía por venganza. Lo hacía por ellos. Se merecían vivir con la verdad, no en una ilusión. En 7 días, todos verían la verdad con sus propios ojos. Y cuando se encendieran las luces, nadie, ni Lisa, ni Daniel, ni el público, olvidaría lo que ocurriría a continuación. La noche de la gala benéfica llegó como la calma antes del terremoto. El salón brillaba con una luz suave, lámparas de cristal y risas educadas. Los invitados, impecables en sus trajes, chocaban las copas mientras las cámaras capturaban sonrisas perfectas, no verdades. Lisa estaba en su elemento. Se movía entre la multitud como si fuera la dueña del lugar, saludando con ese encanto ensayado que dominaba a la perfección. Su vestido relucía bajo las luces mientras posaba junto a Michael para las fotos, fingiendo que seguían siendo la pareja ideal. Esto, susurró entre dientes, sin perder la sonrisa, es lo que la gente recuerda. No los rumores. No las habladurías. Michael sonrió cortésmente. Tienes razón. La gente recuerda lo que ve. Parecía el marido perfecto, tranquilo, amable, profesional. Pero detrás de esa calma había intención. Cada palabra, cada gesto formaban parte de algo mucho más grande. Aquella noche no iba de venganza. Iba de claridad. De poner fin a la función de una vez por todas. Los niños estaban en casa con su abuela, seguros y ajenos a todo. No necesitaban ver esta parte. Conforme avanzaba la velada, Lisa acaparaba el centro de atención, disfrutando de cada cumplido. Mi marido dirá unas palabras dentro de poco, anunció orgullosa. Lleva semanas preparando algo especial. El público aplaudió. Ella sonrió, radiante, sin saber que acababa de presentar su propia caída. Entre bastidores, Michael repasó la presentación por última vez, diapositivas con el crecimiento de la empresa, los proyectos solidarios, y, al final, una sección sencilla, la verdad. Se ajustó la corbata y miró su reflejo. Ya no veía a una víctima. Veía a un hombre que había sobrevivido a la traición sin dejar que el veneno lo consumiera. El presentador le tocó el hombro. Le toca, señor Carter. Michael sonrió. Gracias. Subió al escenario entre aplausos cálidos. Desde la primera fila, Lisa lo observaba, segura, resplandeciente, sin sospechar nada. Michael empezó despacio, hablando de honestidad, de resiliencia, de la importancia de reconstruir la confianza. El público asentía, conmovido por su serenidad. Y entonces, pulsó el mando. En la pantalla apareció la primera diapositiva de la verdad. Los rostros en el público comenzaron a cambiar. Susurros. Cejas fruncidas. Inquietud. La sonrisa de Lisa se tensó. Michael miró a la audiencia y con voz serena, dijo. A veces, la verdad no destruye vidas. Solo revela quien ha estado viviendo una mentira. Pasó a la siguiente diapositiva, una línea temporal, un rastro de engaños. Lisa se quedó inmóvil. Su rostro perdió el color. Y el salón, ese mismo lugar que antes la adoraba, cayó en un silencio absoluto. Durante unos segundos, nadie se movió. La música elegante se había detenido, sustituida por un silencio incómodo que llenaba cada rincón del salón. En la pantalla gigante, detrás de Michael, aparecía la evidencia, limpia, profesional, incontestable. No eran rumores. No eran acusaciones. Eran hechos. Fechas. Pagos. Viajes de negocios que se solapaban. Documentos con la firma de Daniel y transferencias a una cuenta a nombre de Lisa. Cada diapositiva aparecía despacio, dejando tiempo al público para leer y comprender. Las manos de Lisa temblaban. Por favor, susurró entre dientes, intentando mantener la sonrisa. Te estás dejando en ridículo. Michael no la miró. Continuó con calma, dirigiéndose a la sala. Durante el último año, dijo, he aprendido que, a veces, la traición no viene de los enemigos, sino de quienes se sientan a tu mesa. Pero la verdad no está hecha para destruir.
Está hecha para liberar. Hizo una pausa, miró al público. Mi empresa, y mi familia, se construyeron sobre la confianza. Y aunque esa confianza se rompió, me dejó algo invaluable. La certeza de que la integridad sobrevive incluso cuando las relaciones no lo hacen. Un murmullo recorrió el salón. Los invitados evitaban la mirada de Lisa. La mujer que siempre había buscado el centro de atención parecía ahora diminuta bajo la luz que tanto había deseado. Michael, por favor, murmuró ella, con la voz rota. Podemos hablarlo en privado. Él la miró por fin, sereno, compasivo, pero firme. Ya no hay nada privado en la honestidad, Lisa. No más. No gritó. No acusó. Solo dijo la verdad, clara, respetuosa, completa. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la sala, hasta que unos aplausos tímidos rompieron el aire. No eran aplausos de cortesía. Eran de respeto. Michael bajó del escenario. Lisa seguía inmóvil, con lágrimas que amenazaban con estropear su imagen perfecta. Las cámaras lo captaron todo. Nadie la miraba ya con admiración. Solo con lástima. Al pasar junto a ella, Michael se detuvo un instante. Durante años quisiste que el mundo viera una vida perfecta, le dijo en voz baja. Ahora la ven por fin. No es perfecta, pero es real. Y se alejó, dejando a Lisa bajo el foco que siempre había anhelado. Solo que ahora, por primera vez, ese foco quemaba. Fuera, Michael levantó la vista hacia el cielo nocturno. El aire fresco se sentía distinto, más limpio. No se sentía victorioso. Solo libre. Pero el destino aún no había terminado. Porque a la mañana siguiente, la historia daría un giro que nadie, ni siquiera Michael, habría podido imaginar. A la mañana siguiente, la historia estaba en todas partes. Las fotos de la gala inundaban las redes sociales, el rostro sereno de Michael junto a una Lisa temblorosa. Los titulares gritaban. Empresario expone la traición de su pareja en pleno evento benéfico. Un matrimonio perfecto, construido sobre mentiras. Al público le fascinó. Aquel hombre que había elegido la verdad en lugar de la venganza se convirtió en símbolo de dignidad. Le llovían las entrevistas, los mensajes de apoyo, las felicitaciones. Mientras tanto, Lisa no podía salir de casa. Los amigos dejaron de llamar. Su nombre desapareció de las listas de invitados. Incluso su propia familia, esa a la que tanto le gustaba presumir, se negó a tomar partido. Se sentó en el salón, mirando el mismo teléfono que antes no paraba de sonar. Ahora, el silencio pesaba más que cualquier insulto. Cuando Michael entró, ella se incorporó bruscamente. Me has arruinado, escupió. Me lo has quitado todo. Él la miró con calma. No, Lisa. Tú lo entregaste todo. Yo solo dejé de fingir que aún quedaba algo. Ella negó con la cabeza, desesperada. Los niños. ¿Vas a ponerlos en mi contra? No hace falta, respondió él suavemente. Los hijos ven más de lo que creemos. Saben quién dice la verdad. Por primera vez, Lisa se rompió. No con lágrimas de culpa, sino de rabia. ¿De verdad crees que has ganado? Michael suspiró. En la traición no hay vencedores. Solo sobrevivientes. Se dio la vuelta para marcharse, pero ella murmuró algo que lo detuvo. Hay algo que no sabes. Su voz temblaba. Daniel no era el único. Michael se giró despacio. ¿Qué quieres decir? Ella bajó la mirada, pálida, temblorosa. No debía llegar tan lejos. No debías enterarte de nada de esto. Él la observó en silencio, buscando alguna verdad en su rostro. ¿Quién más, Lisa? Pero ella no respondió. Solo se sentó, cubriéndose la cara con las manos. Horas más tarde, mientras revisaba viejos documentos de la empresa, Michael encontró un sobre cerrado, con la letra de Daniel. Dentro había papeles que nunca había visto, documentos legales donde aparecía el nombre de Lisa como socia silenciosa de otra compañía. Una empresa vinculada a un fondo benéfico que ambos habían gestionado años atrás. Y entonces todo encajó. La traición no había sido solo personal.
Era financiera. Estratégica. Premeditada. Lisa no solo había roto su confianza. Había intentado levantar su propio imperio, con las ruinas del suyo. Lo que no sabía era que aquel imperio que había construido con engaños. Ahora, legalmente, le pertenecía a Michael. Durante los días siguientes, Michael se hundió entre montones de papeles. Registros bancarios. Informes de accionistas. Contratos de sociedades silenciosas. Cada firma, cada fecha, cada transferencia contaba la misma historia. Lisa no solo le había traicionado emocionalmente. Llevaba años desviando fondos de la empresa a través de un negocio paralelo, oculto bajo cuentas benéficas y la gestión de Daniel. Y, sin embargo, en su arrogancia, había cometido un error fatal. Había registrado aquella empresa con su domicilio conyugal y, según la ley estatal, eso convertía automáticamente a su marido en copropietario legal. Michael no sonrió al descubrirlo. Simplemente cerró los ojos y murmuró: la verdad siempre deja huellas. En lugar de recurrir a abogados o a los tabloides, acudió a los auditores, profesionales discretos que hablaban el idioma de los balances y la integridad. Examinaron todo, lo verificaron, y redactaron un informe imposible de rebatir. Cuando Lisa se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, ya era demasiado tarde. Sus cuentas habían sido congeladas mientras duraba la investigación. Su supuesta empresa independiente había quedado al descubierto como una filial ilegal de la compañía de Michael. Entró en su despacho hecha una furia. «Me has tendido una trampa», gritó. Michael no levantó la vista de los documentos. «La trampa te la tendiste tú. Yo solo dejé de limpiar tu desastre. No puedes quitarme lo que es mío», vociferó. Él la miró, sereno. «Nunca fue tuyo. Lo construiste con lo que no te pertenecía». Su rabia se transformó en miedo. «Por favor, Michael, no me destruyas». «No te destruyo yo», dijo en voz baja. «Lo hace la verdad». Por primera vez, Lisa entendió que en su tono no había ira. Solo final. No intentaba castigarla. Simplemente había terminado con ella. Aquella misma tarde, Michael se reunió con su asesor legal para firmar los últimos documentos. Con una sola firma, toda la empresa oculta, cada cuenta, cada activo, pasó a ser suya, legalmente. Y aún así, no sintió triunfo. Solo paz. Antes de salir del despacho, miró las luces de la ciudad y susurró: «Me quitaste todo lo que amaba, y, sin querer, me devolviste algo mejor, la libertad». Pero el destino aún guardaba una última sorpresa. Porque a la mañana siguiente, cuando Michael bajó las escaleras, sus dos hijos le esperaban, con las maletas hechas y el rostro firme. Y lo que le dijeron, lo cambió todo. Cuando Michael entró en el salón aquella mañana, se quedó paralizado. Los dos chicos, Ethan y Ryan, estaban junto a la puerta, con pequeñas mochilas a sus pies. Sus rostros estaban pálidos, pero firmes. «Papá», dijo Ethan en voz baja, «sabemos lo que ha pasado». A Michael se le encogió el corazón. «¿Quién os lo ha dicho?» «Nadie», respondió Ryan. «Todo el mundo habla de ello. En el colegio. En Internet». Él se sentó despacio. «Siento que lo hayáis tenido que descubrir así». Ethan lo miró, con los ojos brillantes. «Es verdad, ¿no? Tú no eres nuestro padre de verdad». Las palabras dolieron, pero Michael no se inmutó. Respiró hondo y asintió. «No por sangre. Pero eso nunca importó para mí». Los chicos se miraron entre ellos. Ryan sacó un sobredoblado de su mochila. «Hicimos nuestra propia prueba de ADN», dijo, con la voz temblorosa. «Queríamos saberlo todo». Michael dudó antes de abrirlo. Dentro había un informe, y una nota escrita con una letra joven, temblorosa. «No nos importa quién nos hizo. Nos importa quién nos crió». El informe confirmaba lo que él ya sabía: no existía vínculo biológico. Pero debajo, en tinta azul, Ethan había añadido una frase que le cerró la garganta. «Papá igual a Michael Carter». Los miró con ternura. «No os vais, ¿verdad?». Ethan negó con la cabeza.
Hemos venido para decirte que no nos vamos a ninguna parte. Eres nuestro padre. Siempre. Por primera vez en meses, Michael sonrió. No la sonrisa educada que mostraba al mundo, sino una real, tranquila, nacida desde lo más profundo. Lisa apareció en la escalera, pálida, escuchando en silencio. Al ver a los chicos abrazarlo, susurró. Aún así, te eligieron a ti. Michael la miró con calma. Esa es la diferencia entre construir algo sobre la verdad o sobre una mentira, Lisa. Solo una de las dos sobrevive. No le pidió que se marchara. Lo hizo sola, aquella misma noche, en silencio. Sin gritos. Sin escena final. Solo el sonido de una puerta cerrándose detrás de una mujer que, por fin, se había quedado sin nadie a quien mentir. Semanas después, Michael donó los fondos recuperados para crear una beca con los nombres de sus hijos. La Fundación Carter para la Integridad y la Educación. Durante la ceremonia inaugural, pronunció una sola frase ante el público. El ADN puede definir cómo empezamos la vida. Pero el amor define en quién nos convertimos. Mientras el auditorio estallaba en aplausos, los chicos permanecían a su lado, orgullosos. El escándalo había terminado, pero algo mucho mejor acababa de empezar. Y, en algún lugar, incluso Lisa, dondequiera que estuviera, sabía que el hombre al que había traicionado ya había ganado. No con venganza, sino con verdad, con dignidad, y con un amor que ningún test podría medir jamás.